Buenos días a todas las partes enlazadas. ¿Podemos iniciar, doctor? Doctora, buenos días, ¿ya estamos listos? Sí, podemos iniciar, doctor. ¿Podemos iniciar, doctor? ¿Se me escucha? No lo escucho, doctora. Parece que tengo Un ratito, por favor, un problemas. ratito. Sí. Un minuto, por favor, parece que hay un problema acá. Ahora sí, ¿Ahora me escucha, doctor? sí, correctamente, doctora. Ok. Buenos días a todas las partes. ¿Podemos iniciar, doctor? Buenos días, señora presidenta, buenos días, señor juez superior, señor fiscal superior, señores abogados de la defensa, muy buenos días a las demás partes procesales. Continuación de audiencia de apelación, el expediente 16-2017, para efecto de registro colegiado, sigue presidido por la doctora Condori Fernández e integrado por los jueces superiores Carcausto Calla y Javier Valverde. Señor especialista, certifica usted la asistencia de los abogados y las partes procesales. Buenos días, señora Presidente, señores jueces superiores y todos los presentes. Para dar cuenta a usted, doctor, que en esta oportunidad todos los sujetos procesales convocados a la presente sesión de audiencia se encuentran presentes, a excepción del representante del Ministerio Público, que mi persona está realizando las llamadas telefónicas necesarias para que el señor fiscal se pueda conectar a la audiencia. Hasta el momento no tengo ninguna comunicación al respecto. Asimismo, hay 2 escritos pendientes para dar cuenta a usted. Bueno, el Ministerio Público tiene que estar su presencia obligatoria. Insista, por favor, vamos a esperar el tiempo necesario. Sí, doctor. Doctor, en breves momentos estará haciendo su ingreso el doctor Wilfredo Mendoza. También para comunicar, doctor, que desde el establecimiento penitenciario de Barbadillo me comunicaron que desde el día de ayer tienen problemas de conectividad o acceso al Internet. Puede ser que en cualquier momento el señor procesado que se encuentra en ese penal se desconecte de la plataforma de audiencia, es lo que comunico a usted. Muy buenos días con todos, por favor. Alejandro Toledo, disculpe. Sí, doctor, ya lo hemos visto, ya lo hemos verificado. Muchas gracias. Muchas gracias. No, que sea lo que pasa. ¿Está desactivado tu audio? ¿Está desactivado? No. Desactiva tu audio. ¿Está desactivado? No sé, te pregunto.
Ya creo que se encuentra el señor fiscal. Sí, señor director de debate, disculpe usted la demora. Había un Su- inconveniente. Su Buenos distintivo, doctor. Su distintivo. Sí, señor. Ya, Listo. ahora sí. Entonces, señores, estamos todos completos. Vamos a continuar con la sesión anterior. Si tiene algo que informar, alguna documentación, especialista. Sí, doctor. Para dar cuenta a usted que ha ingresado un escrito con número de ingreso 18594 del 2025 con fecha 22 de diciembre del 2024. El escrito es presentado por el abogado Percy García Cabero, abogado de Sergio Bravo Orellana, mediante el cual solicita lectura de pruebas documentales y otros. Asimismo, se tiene el escrito que ha ingresado al sistema con número de ingreso 18718 del 2025 con fecha 24 de diciembre del 2025. Es un escrito presentado por la Fiscalía Supraprovincial Corporativa especializada en delitos de corrupción de funcionarios a cargo del fiscal José Domingo Pérez Gómez, mediante el cual solicita copia certificada o copia fedateada del acta de transcripción de sesión de juicio oral del 25 de septiembre del 2024. Es todo lo que tengo que dar cuenta a usted. Muchas gracias. Con relación al escrito presentado por el señor Domingo Pérez, requiere copia certificada. Remítase al área correspondiente para su atención, señalando que el proceso se encuentra en pleno desarrollo de segunda instancia. En relación al escrito del doctor Percy García, doctor, usted puede apersonarse las veces que usted considere necesario para poder dar lectura. El expediente está a disposición de las partes. Como usted entenderá, son demasiadas pruebas documentales y usted se pone de acuerdo con el especialista a la hora en que va a venir para facilitarle el manejo del expediente en el área correspondiente. Como usted entenderá, que hay un área donde se verifica, se da seguridad a toda la documentación que pueda manejarse en dicho expediente. Doctor, perdone, simplemente para precisar, es un escrito por el cual en realidad ordenamos todos los documentos que en su momento pediremos su oralización en la etapa correspondiente, simplemente para que la sala los tenga anticipadamente identificados y también las otras partes, para que en su momento, si así lo dispone la sala, podamos hacer la oralización de los documentos. Es una ayuda. Exactamente, doctor. Sí, por lo que, claro, que yo leo la sumida parecía que usted quiere leer el expediente. No, está bien. La ayuda de memoria a conocimiento de las partes para que a lo mejor en su momento puedan adherirse u opinar sobre la misma, teniendo en consideración que se va a dar lectura una sola vez a las documentales. ¿Correcto? De acuerdo. Listo, señores. Vamos a continuar. En la anterior sesión estábamos interrogando al señor Sergio Bravo Orellana. Si no me equivoco, ha concluido el Ministerio Público. Correspondía al actor civil. Lo escuchamos, doctora. Muchas gracias, buenos días, señores jueces superiores y colegas y todos los presentes en esta audiencia. Señor Sergio Bravo, continuando con el interrogatorio, comienzo formulando una pregunta de precisión. Precise, usted estuvo presente en la sesión 86 del 3 de diciembre del año 2004, en la cual se incorpora el proyecto de ley SASUR al proceso de promoción de la inversión privada. El 6 de diciembre, ¿verdad? Sesión 86. Sesión 86. Ya. Ok. En el Consejo Directivo es de 7 ministros que actúan de forma independiente, se reúnen y todo lo actuado se registra en actas del Consejo Directivo. Yo no participo en el Consejo Directivo, no soy miembro del Consejo Directivo. Pero como en todos los consejos directivos, el presidente, el representante del comité, está a disposición si hay alguna consulta, hay algo que finalmente se tiene que establecer, está en las inmediaciones de donde se lleva adelante el consejo directivo, ¿no? Porque hay varias localizaciones. En esa oportunidad, como consta en actas, yo estaba en los ambientes de proinversión, porque esa sesión fue
telefónica, o sea, fue de manera virtual, ¿no? Y tomaron sus acuerdos de forma amigable y yo estaba a disposición. Yo no he participado, como consta la propia acta del Consejo Directivo, en ningún momento tomé la palabra, en ningún momento he participado. El Ministerio Público dijo que yo había participado porque había firmado el acta. Equivocadamente confundió mi rúbrica con la del señor Ítalo Becerra. Yo soy Bravo, el señor Ítalo Becerra B es IB y yo soy SB. Que nos obligó a hacer una prueba, una pericia grafotécnica que alcanzamos, lo cual demuestra que no era mi visto bueno, ¿no? Que era el visto bueno de, ¿cómo se llama? De la, digamos, del señor Ítalo Becerra, ¿no? De acuerdo. Gracias por la precisión. Continúo. ¿Cuál fue el documento técnico usado para definir las características del plan de promoción de la inversión? Ok. En respecto al plan de promoción, hemos sustentado tanto en las labores que hemos desarrollado en la parte de la investigación como el juicio, que el plan de promoción, como su nombre lo dice, es un plan general que presenta el proyecto. Es un documento muy corto, de 14 páginas. Presentamos otros planes de promoción de menor extensión y algunos que son de 16 páginas. No es más que eso. Y el plan de promoción, en el caso de las CIRSAs, describía el proyecto. O sea, es el primer documento. Y en ese primer documento estaban integrados todos los ejes, no se habían distinguido por tramo 2, tramo 3, o sea, de los 5 tramos finales, el cual se dividieron. Era un documento, como ve, netamente preliminar. Si ni siquiera se había, digamos, establecido cómo se iba a llevar adelante, en qué tipo de tramos, digamos, la observación que tuvo uno de los peritos de que debería contener un modelo financiero, pues es sumamente equivocada, ¿no? Y ninguno de los planes de promoción que hemos entregado, y pues tenemos más de 20 planes de promoción, si gustan podemos alcanzar, de los que hacen hasta actualmente la inversión, incluso, decía, la línea 2 del metro tiene menos hojas, tiene 12 en su plan de promoción, no tiene modelo financiero como reclamaba el perito, pero simplemente son unos párrafos de cómo se va a enfocar la parte financiera. Es un plan de promoción, nuevamente repito, es algo muy general, ¿no? Entonces, eso fue elaborado por el coordinador técnico sectorial, fue elaborado por el abogado, como ellos mismos en sus declaraciones así lo establecen, y nos elevaron a nosotros como comité para su aprobación, y nosotros a su vez elevamos al Consejo Directivo para su aprobación final. Entonces, digamos, es un acto de todos los procesos de proinversión estándar, y nosotros cuando aprobamos como comité, digamos, de proinversión, reclamamos un informe legal que diga que está de acuerdo, digamos, a la normatividad, ¿no? Al decreto supremo del 059 que regula todos los procesos de concesiones. Y hay un informe legal cuando elevan el plan de promoción que dice que cada parte está de acuerdo a lo requerido por la norma, ¿no? Entonces, se cumplió todo eso, en función de eso nosotros también elevamos. Entonces, ese es digamos, lo que se refiere al plan de promoción. Señor Bravo, le agradezco la información. Mi pregunta fue cuál fue el documento técnico usado para definir esas características generales y breves que usted ha descrito, ¿no? Digamos, la mayor parte es el estudio de factibilidad, ¿no? Digamos, que las características generales que establece, digamos, un proyecto. Y eso lo remite en el encargo el MTC.
pero en realidad es una descripción que fue como en palabras propias del coordinador técnico sectorial en función de lo que ya se había aprobado en la IRSA Norte. Entonces simplemente formateó igual, le puso las características particulares de la IRSA Sur, como digo en general, no por tramo. Y eso fue el plan de promoción, que tiene como característica y como objetivo decirle digamos, a los potenciales postores, aquí hay un proyecto sobre el cual ustedes pueden analizar sus características, ¿no? Señor Bravo, usted indica que fue el coordinador técnico sectorial quien elabora este plan de promoción de la inversión. Sin embargo, en el literal B del artículo 7 del Decreto Supremo 060, se precisa que es facultad del comité elaborar el plan de promoción del proyecto. Entonces le pregunto, ¿de qué manera usted, como presidente del comité, ejerció dicha facultad? Yo no lo digo porque sí, ¿no? O sea, las declaraciones están, ustedes tienen esas declaraciones. Está en el expediente donde ellos dicen que elaboran. En realidad, el comité no elabora ningún documento, ¿no? O sea, lo que hace es aprobar lo que el coordinador técnico sectorial y su equipo elabora. Nosotros somos un directorio que establece, digamos, aprueba, digamos, la razonabilidad de lo que prepara cada proyecto. Recuerde que nosotros llevamos adelante más de 10 procesos de promoción y entonces no podríamos elaborar cada documento. En realidad, refieres al propio expediente, a la declaración del coordinador técnico sectorial, a la declaración de Miguel Sánchez Moreno, que es el abogado. Ellos dicen que han elaborado. No es que le estoy diciendo algo que finalmente no está corroborado, ¿no? Ok. Señor Bravo, usted indica, se refirió al estudio de factibilidad como este documento que sirvió para la elaboración del plan. ¿Podría precisar si usted tomó conocimiento, si la Dirección General de Programación Multianual del Sector Público del Ministerio de Economía y Finanzas había emitido su informe técnico observando el estudio de factibilidad o declarando su viabilidad para el momento de elaboración del plan? Yo no sé el proceso que siguió en el MTC, si hubo una observación o no. Punto de vista de proinversión, lo que nosotros esperamos es la remisión, primero de las características generales que sirve para el plan de promoción, eso lo remite el MTC, y la remisión del estudio completo que, digamos, el comité nunca lo ve, eso va directamente a lo que se llama la sala de datos, ¿no? Esa sala de datos, ahí se tiene el estudio de factibilidad para la consulta de los postores. Ese es el fin. Entonces, si hubo o no una observación, quien le podría haber contestado en su momento, y de hecho que el señor Farromé, que era el de la unidad formuladora del MTC, y el señor Rodríguez, que era el encargado del estudio, dijeron que nosotros no tuvimos ninguna participación en ese estudio de factibilidad. Están también sus declaraciones para corroborar lo que estoy diciendo, y que ellos lo aprobaron administrativamente de acuerdo a su procedimiento que se regula en ese momento por lo que era la norma del Sistema Nacional de Inversión Pública, donde quienes tienen que aprobar son la unidad formuladora con la opinión técnica y también, si mal no recuerdo, aprobado por el viceministro de Transporte de ese momento, ¿no? Al 19 de enero del año 2005, fecha en la que se lanza la convocatoria del IRSE Sur, ¿la fase de preinversión conforme a la ley del SNIP había concluido? Nuevamente, nosotros no hacemos un proceso en el cual, digamos, no seguimos los procedimientos que establece el que es el dueño del proyecto. El dueño del proyecto es el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, el que hace la factibilidad, el que hace los procesos dentro del Sistema Nacional de Inversión Pública. En los procesos, digamos, en ese momento, las aprobaciones podrían ser en curso, o sea, se tenía que tener todas las aprobaciones en la
digamos, a la entrega del contrato, de la versión final del contrato, y en todo ese proceso se puede afinar la parte de ingeniería que podía haber hecho el MTC. Si en ese curso, digamos, el único que puede responder sobre la aprobación del estudio de factibilidad, porque nosotros no podemos modificar absolutamente nada porque no somos competentes del estudio de factibilidad. El único competente, como repito, es el MTC y su unidad formuladora. Y eso está claramente establecido en el Decreto Supremo 059 del año 2000 de Economía y Finanzas, ¿no? Como parte de la ley número 27293. O sea, eso está claramente establecido. Proinversión no tiene absolutamente ninguna participación, ¿no? Señor Bravo, le agradezco que se haya referido a la ley 27293, que es la ley del Sistema Nacional de Inversión Pública. Y conforme a esa ley le consulto, ¿Proinversión tiene competencia en la fase de preinversión o de inversión del proyecto? Ninguna. ¿En qué fase entonces? Nosotros nuestra labor es básicamente de hacer el plan de promoción, o sea, el proceso de promoción de la inversión privada. Ese es dentro de la norma que tiene Proinversión, es eso, y para lo cual tiene, digamos, toda institucionalidad, el consejo directivo, los comités, los coordinadores técnicos, la dirección ejecutiva, los coordinadores técnicos sectoriales, que hacen, digamos, el proceso de promoción, elaboran bases, contrato, para adjudicar el proceso, pero no hacen nada técnico. La parte técnica la tiene el MTC, o sea, nosotros no podríamos sustituir a la unidad que por ley es competente, como usted ha señalado la ley número 27293, ¿no? Señor Bravo, ¿usted sabe o conoce por qué razón Proinversión, a través del director ejecutivo y el oficio 397-2004 del 23 de diciembre del año 2004, solicitó al Ministerio de Transportes y Comunicaciones la gestión correspondiente para efectuar el proyecto de los requisitos que consideren pertinentes dentro del marco del Sistema Nacional de Inversión Pública STIP? Yo me enteré en este proceso de que esa carta existía. Hasta ese momento no sabía que había ocurrido. Y creo que todo el comité no conocía eso, de esa carta, ¿no? Y el único que le puede responder, pues yo no podría responder, es el director ejecutivo. De acuerdo. Pasamos a otro tema. ¿Podría usted precisar qué órgano de Proinversión determina qué temas son sustanciales y cuáles no con relación al proyecto de Interoceánica Sur para la intervención del Consejo Directivo? Las prácticas en Proinversión se definían a partir de los informes legales, ¿no? Entonces, los informes legales establecían si digamos, lo que se estaba aprobando, lo que recomendaba conjuntamente con el coordinador técnico sectorial, debería o no elevarse al Consejo Directivo, ¿no? Entonces, calificaba el hecho y finalmente, si era sustancial, se elevaba al Consejo Directivo, y si era de forma no sustancial, era, digamos, aprobado solamente a instancia del comité. No obstante, todo el proceso, todo el paquete siempre es aprobado por el Consejo Directivo, porque existen versiones o parciales o finales de contratos y bases que son aprobadas en su conjunto, como tubos de bases o versiones de contrato que son aprobados en su conjunto por el Consejo Directivo, ¿no? Entonces, es una práctica que incluso luego se llevó ya a una norma interna de Proinversión, ¿no? Pero en ese momento lo hacíamos como buena práctica, nada más. El comité se comunicaba con el director ejecutivo de Proinversión en relación al proyecto Irsasur. En realidad éramos dos estamentos distintos. El Consejo Directivo tenía dos estamentos que eran los comités y el director ejecutivo. El director ejecutivo tenía varios coordinadores técnicos sectoriales, entre ellos de la Irsasur, pero había coordinador técnico sectorial de puertos, había de otras carreteras, de diferentes infraestructuras, ¿no? Como digo, así digamos, en el momento había más de 10 procesos. Entonces, el que coordinaba con el coordinador técnico sectorial era el director ejecutivo. No se comunicaba comúnmente con el comité.
por decirle que si teníamos una reunión o 2 reuniones al año, no le estoy exagerando, no era una comunicación amplia, ¿no? El que interactúa más por cada proceso era el coordinador técnico sectorial de cada proyecto, ¿no? Pasamos a otro tema respecto a la incorporación de las personas jurídicas peruanas en el proceso. Le consulto, ¿existió un documento donde conste algún análisis técnico para incorporar a las personas nacionales como aptas para realizar o participar dentro del proyecto? Sí, claro. Si usted revisa el resumen ejecutivo que elevó el coordinador técnico sectorial al comité para, digamos, pedir la flexibilización de la participación de empresas peruanas en el proceso, dado que por sí solas no iban a participar, no había forma. Entonces, ese es un pedido del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. El resumen ejecutivo es clarísimo, ¿no? Es el MTC el que pide. Y también CAPECO, ¿no? Son 2 instituciones. Pero lo relevante es que, como digo, y esto hay que entender en el contexto de cómo se hace un proceso de promoción, el dueño del proyecto es el MTC. E incluso el ministro es parte del Consejo Directivo, que lo pudo haber pedido también si nosotros nos negábamos directamente al Consejo Directivo, ¿no? Y eso, digamos, la evidencia se puede corroborar en ese resumen ejecutivo de elevación del coordinador técnico sectorial para aprobar ese pedido, ¿no? Entonces, no hay un tercero que ha pedido, el que ha pedido es el MTC. Entonces, eso es, o sea, digamos, a veces he visto que la investigación, incluso en la sentencia de primera instancia, se especula respecto a ese tema, pero hay que revisar la documentación que obra en el libro blanco, que obra en el expediente, y es el MTC el que pide, ¿no? Ahora, el MTC se puede preguntar, digamos, y yo creo que fue básicamente por su relación con CAPECO que estableció ese pedido, ¿no? Pero para nosotros, como Proinversión, fue el MTC. E incluso nosotros hicimos consultas legales para que ese pedido no tuviera ningún problema de constitucionalidad, porque según la Constitución yo no puedo privilegiar a empresas nacionales o extranjeras, a ninguna de las dos, dentro de un proceso. Entonces hubo 2 informes legales, uno de Morón y otro del doctor Quiroga, el doctor Morón y el doctor Quiroga, y que se incluyó en el informe legal, si mal no recuerdo, 053 del 2005, del señor Miguel Sánchez Moreno, el abogado del proceso, donde se confirma la constitucionalidad que permite participar a las empresas nacionales, ¿no? Pero dentro del punto de vista, digamos, de alguna señal de colusión, etcétera, esto fue un pedido y así están los documentos del Ministerio de Transporte y Comunicaciones. Pasamos a otro tema, que es el plazo de la concesión. Usted ha indicado que fue la CAP quien solicitó ampliar el plazo de concesión. ¿Podría indicar a quién, a qué entidad formuló esta solicitud y a través de qué documento? Claro, nosotros nuevamente actuamos en función del pedido del coordinador técnico sectorial. Y esto tiene un razonamiento técnico, ¿no? O sea, no es arbitrario, es un tema técnico. El plazo de promoción se define de la siguiente manera. Sumo los años de construcción más los años de repago de la inversión y le doy una holgura de 5 años para cualquier desajuste del plazo de construcción o repago de la inversión. Ese es el razonamiento. Es una implicancia financiera en el tema. Entonces, si yo tengo 5 años de construcción, 15 años de repago de la inversión, o sea, ahí ya van 20, más 5 que pide por la parte financiera, ahí van los 25. Entonces, ahora uno dice, ¿pero quién lo solicitó? Entonces, el resumen ejecutivo nuevamente que eleva el coordinador técnico sectorial
se establece ahí claramente que fue a pedido de la Corporación Andina de Fomento. Ahí uno puede corroborar nadie más lo pidió la Corporación Andina, que explícitamente dice que necesita 25 años para viabilizar financiamiento. Entonces uno puede, digamos, rastrear la carta de la CAF al coordinador o la comunicación, o el mismo coordinador puede responder la pregunta, y eso, digamos, corroboraría todo el proceso, que no fueron terceros, sino simplemente fue lo que en estos casos suele ser, es una entidad financiera, ¿no? Y creo que la Corporación Andina de Fomento, dado que sus dueños son los países, no creo que haga algo indebido, ¿no? Y le consulto por qué originalmente se tuvo previsto 20 años de concesión y no 25. Nuevamente, cuando uno hace el plan de promoción, inicialmente no tiene la forma todavía exacta de cómo va a ser el proceso. No se sabía, yo le indiqué anteriormente, ni siquiera se sabía la división de los 5 tramos. Para que usted más o menos pueda tener, digamos, el panorama, 3 fueron constructivos, 2 fueron de operación y mantenimiento, la 1 y la 5. Constructivo fue la 2, 3 y 4. O sea, sus estructuras financieras son totalmente distintas. Entonces, el plan de promoción no se podía definir cada uno de ellos. Entonces, se estableció un plazo promedio de 20 y que ya luego, con la evolución de los pedidos, y eso es característica de cómo se hace un proceso de promoción de la inversión privada, reconoce incluso por Contraloría en su libro, ¿no? Que es una interacción permanente hasta afinar los contratos y las bases, ¿no? Entonces, eso es un proceso normal. Y se llega a la razón, pero tampoco fue pedido de nadie fuera de lo estrictamente formal como se hacen este tipo de pedidos, ¿no? Okay. Pasando a otro tema. Usted precisó que el canal de contacto con los gestores fue el coordinador técnico sectorial. Así se las bases. Al respecto, le pregunto, ¿el coordinador técnico sectorial daba cuenta al comité o a usted de las reuniones que sostenía con los gestores? No. O sea, no daba cuenta. Lo que daba cuenta, ellos procesaban todas las solicitudes, cartas, etcétera, y lo que era relevante lo procesaban para algún pedido de modificación de bases, contrato o cualquier otro aspecto adicional. De acuerdo. Pasamos a otra fecha, ya al otorgamiento de la buena pro, en ese hito, ¿no? Usted tomó conocimiento como presidente del comité del oficio 1208-2005 CG/DC del 23 de junio del año 2005, fecha precisamente el otorgamiento del buena pro, mediante el cual la Contraloría General de la República presentó su informe previo realizando 8 observaciones al proyecto Ixasur. Sí, o sea, nuevamente como es el proceso, ese oficio va dirigido al director ejecutivo y al consejo directivo de Proinversión. Entonces, el consejo directivo, a su vez apoyado por el coordinador técnico sectorial, absuelven todos los aspectos, porque son ellos los que finalmente trabajan. Y en algunos aspectos nos piden, digamos, alguna opinión. Pero en general ese trabajo lo hace la parte técnica en lo que considera la parte financiera, la parte legal de la coordinación técnico sectorial, y el director ejecutivo luego remite una carta de absolución. Casi todos los aspectos fueron absueltos, algunos tenían información equivocada, pero digamos, en general, en el proceso ninguna observación quedó, digamos, pendiente de resolver. Incluso en el que hace de... Perdón. Ok, ya puedo continuar. En el informe, digamos, posterior, tampoco se tocó ninguno de los temas observados. O sea, unos se resolvieron en el acto, unos llevaron a modificaciones que no eran sustanciales en el contrato y otros quedaron pendientes para la parte posterior, pero ya nunca se volvió a observar
nada de esos aspectos, ¿no? En el informe posterior, la Contraloría nunca los tocó, ¿no? Pero, dado que este informe o este oficio ingresó el 23 de junio del año 2005, fecha del otorgamiento de la Buena Pro, ¿cuándo el comité toma conocimiento de ese informe? ¿El mismo día de la Buena Pro? Sí, o sea, yo supongo, la verdad que no tengo, son más de 20 años, no tengo exactamente el momento en el cual tomamos conocimiento, pero esto nos lo informa el director ejecutivo posiblemente de que ha llegado esto y que se está preparando respuesta, ¿no? Y yo me acuerdo una observación específica que hizo la Contraloría, que era, por ejemplo, el costo por kilómetro de carretera, ¿no? Entonces, cuando hizo esa observación, todo el mundo le llamó la atención porque estaban mezclando carreteras en mantenimiento, carreteras con mantenimiento periódico, carreteras diversas. Claro, lógico que las inversiones eran muy bajas, carreteras en coste, cierre, selva, etcétera, muy referenciales y nunca iban a tener un costo contra un costo por kilómetro de una carretera totalmente nueva. Entonces, nos llamó la atención y eso es lo que se le respondió a la Contraloría, que estaban tomando una base equivocada y ya no insistieron en la observación. De eso yo me acuerdo, no me acuerdo de las demás, que deben ser varias, las 8 que usted menciona, pero no me acuerdo exactamente otra más. Incluso, si ustedes revisan el acta del Consejo Directivo, el de cierre del proceso, encontrará la manifestación del Ministerio de Transporte y Comunicaciones, donde considera que el costo por kilómetro de la adjudicación fue el más barato de la historia del MTC. Eso también se puede corroborar en el acta del Consejo Directivo, ¿no? Dicho por el ministro de Transportes y Comunicaciones, o sea, la autoridad. No me acuerdo de otra más. Si usted quiere que le absuelva, si me dice algo más, yo le puedo tratar de ver y analizar el tema, ¿no? En todo caso, una pregunta de precisión al respecto. Usted indica que posteriormente, es así, o sea, posteriormente al otorgamiento de la Buena Pro, se realizaron estas gestiones con la Contraloría o haciéndole conocer que las observaciones no estaban debidamente formuladas. No. Yo creo que fue en el acto, porque llevó incluso a modificaciones, digamos, en el contrato. Entonces, debió ser en el acto, ¿no? O sea, fue una respuesta rápida. Lo que dije antes es que no todo fue absuelto, o sea, hay cosas que dijo, bueno, ya está bien, y hay cosas que dijo, lo haré en el informe posterior, ¿no? De acuerdo. Pasamos a otro tema. A Corfi Valle, pues la empresa que diseñó o estableció los montos máximos de pago y PAMU en el proyecto Ilsa Sur. ¿Revisó usted o tuvo a la vista los informes emitidos por la consultora Corfi Valle? Yo no revisé exactamente, o sea, un análisis minucioso. Nuevamente, como le digo, nosotros somos como un directorio de una empresa que, digamos, nos informan en resumen, porque son informes bastante extensos de lo que había trabajado Corfi Valle. Pero el coordinador técnico sectorial tenía así como tenía digamos, la asistencia técnica, tenía la asistencia legal de un abogado y tenía la asistencia financiera de un financista, ¿no? En este caso el señor Alex Albújar, si mal no recuerdo. Y él sí, su labor es analizar el informe y ver la razonabilidad de lo que estaba estableciendo ahí Corfi Valle en su informe, y con eso nos elevaba a nosotros, ya, digamos, en resumen, nos explicaban las características principales del informe y veíamos nosotros la razonabilidad de lo que estaban haciendo, ¿no? ¿Recuerda usted haber observado el informe 3 emitido por la consultora Corfi Valle? No me acuerdo qué observación había sido. Pasamos al siguiente tema. Fórmula polinomio. Ustedes verificaron
como comité, ¿cuáles fueron las condiciones geográficas que fueron tomadas en cuenta para desarrollar la fórmula polinómica prevista en los contratos de concesión de los tramos 2 y 3 de la Línea Sur? Nosotros no hacemos trabajo técnico nuevamente. Nosotros ni siquiera revisamos los estudios técnicos. Mal haríamos en decir que el porcentaje de mano de obra, de maquinaria, etcétera, la tendríamos que verificar del estudio de factibilidad, ¿no es cierto? El tema con la fórmula polinómica creo que debería situarse adecuadamente, porque la verdad que cuando nosotros le observamos la pericia de parte del señor que hizo, en realidad la única respuesta que tuvimos es me mantengo en mi posición, y cuando fue al juicio nos dio la razón. Yo creo que ya debería haber estado aclarado el tema, pero finalmente se mantiene la observación, y la verdad que no la entiendo. Solamente para que usted tenga un poquito más de luces, ¿no? La inflación en el periodo analizado por el perito desde 2006 al 2008 fue 12.1%, que es lo que explicaría una fórmula polinómica. Una fórmula polinómica que haga de un modo u otro modo no me va a salir de ese número. Pero los incrementos de precios en el tramo 2 fue de 311%, es como multiplicar por 4 el presupuesto. Y en el tramo 3 de 186%, es como multiplicar casi por 3. O sea, no explica ninguna fórmula polinómica. Y el error básico que se tiene en esta apreciación, porque con la adenda 3, 5 y 9 y 6, se convirtió un contrato a suma alzada, que era el que nosotros administrábamos, a un contrato de obra pública. En un contrato de suma alzada no se conoce la polinómica del estudio definitivo, porque eso es el estudio del privado. Pero cuando se convierte un contrato de suma alzada que teníamos nosotros, que por lo más podía incrementarse en 12%, y se incrementa en esos porcentajes, es porque se abre el contrato, y ese contrato posiblemente con otros alcances, o sea, eso yo no voy a analizar porque tampoco lo conozco exactamente por qué sucedió, tiene esa variante, ¿no? Entonces, si usted revisa la fórmula polinómica de la red 5, de la red 6, son fórmulas polinómicas generales que establecen y que no pueden coincidir con el estudio definitivo, porque nunca se hace esa comparación, porque nunca se sale de un contrato de suma alzada. La única forma de verificar, como hizo su perito, como sucedió, digamos, al cambiar una suma alzada una suma alzada a un contrato de obra pública, es que existe un contrato de obra pública, que es el único que recoge una fórmula polinómica de precios reales y metrados reales. Lo que hace Proinversión es colocar un contrato a suma alzada donde no debe conocer ni cuáles son los precios reales ni cuáles son los metrados reales, porque pacta un monto, pacta a suma alzada un monto. No le interesa lo que pase después. Si después suben los precios, después suben los metrados, es problema del concesionario. Y fíjese lo que dice el contrato. El contrato dice que al firmar el concesionario conoce que en el estudio de factibilidad puede haber imprecisiones, puede haber, digamos, no consideraciones, pero que él ha hecho su debida diligencia y que su oferta, incluso en el error, digamos, vamos a suponer, él asume esa responsabilidad. Ese es un contrato de suma alzada, ¿no? Pero como se rompió el contrato, entonces estamos haciendo comparaciones de cosas que finalmente no debieron ocurrir. Pero nosotros no somos responsables de que se haya firmado la adenda 3, ni la 5, ni la 6 para poder hacer esa conversión. Entonces, o sea, si usted me habla, si de 12.1 puede ser 13, o puede ser 10, o puede ser 11, pues podríamos estar diciendo la validez de una fórmula polinómica.
Pero si ya me habla de 311%, 186%, eso no es fórmula polinómica. Eso es básicamente que se convirtió el contrato a, digamos, a una obra pública, ¿no? Entonces, eso es lo que tiene que evaluar. Y si se revisan las grabaciones de los peritos, en el momento del juicio estuvieron de acuerdo, pero claro, a veces no se toma en cuenta todo esto, ¿no? Señor Bravo, yo insisto, le consulté por las condiciones geográficas que fueron tomadas en cuenta para desarrollar la fórmula polinómica de los tramos 2 y 3. Por eso le digo nuevamente, le expliqué todo esto. El que elabora, y eso dice, o sea, no es el comité el que elabora, ¿no? Vamos ahora a la parte formal. ¿Cómo viene el contrato? El contrato tiene que tener una fórmula polinómica, ¿no es cierto? Para ajuste de precios, porque la obra tiene 4 o 5 años. ¿Quién elabora esa fórmula polinómica? El ingeniero Miguel Ángel Ochoa. Al revisar su declaración puede ver que lo hizo sin intervención del comité. Él lo hizo en sus consideraciones técnicas. Ahora, nuevamente, él aproxima una fórmula polinómica de algo que no va a ocurrir. Como le digo, la obra se hace con otra estructura de costos totalmente distinta, porque entre el estudio de factibilidad y el estudio definitivo que hace el privado va a diferir. Entonces, pero se hace un suma alzada con una fórmula polinómica que aproxima la estructura de costos y con eso se concursa. Y cada uno asume su riesgo. El ganador asume sus riesgos. Entonces, en el término formal nosotros no éramos competentes para ver una fórmula polinómica, no somos ingenieros civiles, no conocemos, o sea, una fórmula polinómica tiene que usted conocer toda la estructura de costos y los metrados que tiene el estudio de factibilidad, digamos, en base a cada aspecto, ¿no? Entonces, si quiere hacer más exacto. O como dice el ingeniero Miguel Ángel Ochoa, que aproximó una fórmula bajo el concepto de suma alzada, como se ha hecho en la red 5, como se ha hecho en la red 6. Entonces, son objetivos distintos, es muy técnico el tema, pero en términos de nosotros lo que aprobamos fue la razonabilidad de lo que el ingeniero Ochoa en su competencia y en lo que ha hecho elevó, digamos, en conjunto de un contrato. Ni siquiera aprobamos la fórmula polinómica. Lo que nosotros aprobamos fue el contrato, ¿no? La versión. Dentro de eso, o sea, dentro de un documento de 400 páginas, pues había 10 líneas de la fórmula polinómica. Entonces, imagínense que hagamos el análisis de cada cosa. Esto es en función de lo que los técnicos en cada área, digamos, desarrollan. Pero, digamos, una concesión no falla por eso. Como le digo, es una apuesta de que si en 5 años el cemento va a subir más que la mano de obra o más que el petróleo, nadie se colude por eso. O sea, nadie se colude por una adivinanza, ¿no? Entonces, no hay forma de saber el futuro. Entonces, pero eso va a variar, 1%, medio por ciento, entre una forma y la otra, y eso es lo que la Contraloría también sacó, o sea, que era para arriba en unos, para abajo en otros, que no era demasiado. No explica lo que después han tratado de hacer en este proceso, de llevar digamos, un 1% a un 300%, no explica absolutamente nada. De acuerdo, señor Bravo. Pasamos a otro tema, a la suscripción de los contratos de concesión el 4 de agosto del año 2005. En dicha fecha fue emitido el oficio 262-2005 por la vicecontralora Rosurbina. Con relación a ese oficio, el comité, al recibirlo, solicitó información adicional a la Contraloría respecto a por qué sustentaba que las empresas postoras tenían impedimentos para contratar con el Estado. Primero, adelantarle que nosotros hicimos lo único posible que podemos hacer legalmente. La verdad que yo supongo que en el menor conocimiento de los hechos nos están pidiendo cosas que no podíamos hacer, ¿verdad?
Pero quiero explicarle entonces en la parte legal, para que se entienda que lo único que podíamos hacer lo hicimos, ¿no? En el marco normativo de la 059 del 96, que regula todos los procesos de promoción, el que conduce el proceso es el Consejo Directivo, ¿no? Y delega al comité y dice hasta la adjudicación según las bases. ¿Qué significa? Que un día después de la adjudicación ya no somos competentes. Entonces, entre la adjudicación, o sea, un día después de la adjudicación y la firma, los únicos competentes son el propio Consejo Directivo y el MTC, ¿no? Y el que firma el contrato no es por inversión, el que firma el contrato es el MTC como dueño del contrato, del proceso, ¿no? Entonces, según las bases, y hay como cerca de 7 artículos, no 1, 7 artículos, entonces, donde define las competencias del comité hasta la adjudicación, ¿no? Puede anular el proceso antes de la adjudicación, pero ni siquiera puede anular el mismo día de la adjudicación, ¿no? Entonces, no puede, digamos, establecerse que lo que hicimos después nos reclamen. Lo único diferente que podíamos hacer, según el reclamo de la Fiscalía en su momento, o el reclamo, digamos, que tuvimos de parte de ustedes, es que anulemos. No podíamos, ¿no? Entonces, ¿cuál fue el proceso que se siguió? ¿Por qué intervenimos nosotros? El 2 de agosto, 2 días antes del 4 de agosto, el Consejo Directivo nos instruye a llevar adelante los actos preparatorios de la firma. ¿Qué significan los actos preparatorios de la firma? Fíjense, no tienen nada digamos, vinculado al proceso, es simplemente que verifiquemos que las cartas fianza son las adecuadas, que todo esté listo, toda la documentación esté lista por parte del Estado y por parte de los adjudicatarios. Eso es lo que estábamos haciendo. Entonces, al ingreso de la carta de la Contraloría General de la República, de la Vicecontralora, como usted refiere, nosotros estábamos en la preparación de los actos preparatorios según las instrucciones del Consejo Directivo. Y por lo tanto, lo que hicimos, lo único que se podía hacer es suspender el proceso de la firma de los actos, no de la firma, sino de los actos preparatorios para la firma, que fue el mandato. Y informar al Consejo Directivo, que era el único competente con el MTC en conjunto, para ver qué se hacía en ese momento. Nosotros no podíamos hacer nada más, no podíamos anular, o sea, no éramos competentes, y por eso, si se refieren exactamente a las bases, van a ver hasta dónde somos competentes, ¿no? Entonces, en ese momento, bueno, pedimos el informe legal a la Gerencia Legal de Proinversión para ver qué hacíamos en su momento, cómo elevamos esto al Consejo Directivo. Ellos se comprometieron a hacer un informe legal, le recomendamos que ese informe legal esté sustentado por un estudio de prestigio, así nomás establecimos, no dijimos a quién. La gerencia legal contrató al estudio Monroy. El estudio Monroy preparó un informe que fue el sustento del informe de la gerencia legal para decir, en palabras del informe del estudio Monroy, que el proceso era inocuo, ¿no? O sea, la observación inocua, que no estaban señalados contra las empresas que finalmente habían sido adjudicadas. Luego se elevó eso al Consejo Directivo, el gerente legal hizo un informe, de acuerdo a las conclusiones, pasó por, no sé si por fax o por algún medio, a los ministros el informe muy corto del José Monroy. El Consejo Directivo, que era el único competente en ese momento, dijo, bueno, continúen, pero ya lo que dijo es, revisen a detalle y, digamos, para que estemos seguros de que no hay ningún inconveniente, ningún impedimento para la firma. El estudio Monroy hizo en total 4 informes para establecer, digamos, que no había, en los 4, no había impedimento. Los 4 informes fueron remitidos a la Contraloría, fueron remitidos al Congreso y a varias entidades por disposición del mismo Consejo Directivo.
Y luego nadie actuó. Han pasado 20 años, la concesión sigue vigente y nadie, absolutamente nadie, ninguna institución del Estado ha reclamado la nulidad porque eso, digamos, haya sido llevado de manera inadecuada, ¿no? Fuera de lo legal. Entonces, nosotros hicimos lo único que podíamos hacer. Entonces, ¿qué más podíamos hacer? Eso, la verdad, claro, no lo dicen exactamente, pero lo único que quedaría es interpretar, oye, están pidiendo que haya anulado. No podía, no era competente para anular. Hicimos la suspensión del encargo que teníamos, que era hacer los actos preparatorios, suspendimos los actos preparatorios. Y era lo único que podíamos hacer. Mi pregunta fue si solicitaron información adicional a la Contraloría. Es que esos cuatro informes los hizo la gerencia legal, no el comité, y ahí han pedido toda la información, digamos, a todas las partes, y han analizado más de un mes, ¿no? Todo, o sea, no se analizó solamente en ese momento. Se analizó, se evacuó 4 informes, como le digo, ¿no? Dado que usted ha mencionado los informes del señor Monroy, uno de ellos, de los 4, tiene fecha 4 de agosto del año 2005. Y en el juicio en primera instancia, el señor Monroy señaló no haber emitido de forma oral ni escrita el informe del 4 de agosto del 2005 porque le era imposible realizar un análisis legal en pocas horas. Entonces, por esa razón le pregunto, ¿usted tuvo a la vista el 4 de agosto del año 2005 el informe Monroy? Yo lo que sé es que el gerente legal pasó, como le repito, he dicho antes, pasó el documento a todos los ministros. Y todos los ministros tuvieron a mano, y todos los ministros han declarado, no en este juicio, sino en los otros juicios, que tuvieron a la mano ese documento. Y que justamente a todo el mundo le llamó la atención que dijera que es inocuo. El doctor Monroy lo que señala es que él no ha entregado en términos formales, eso es lo que dice, ¿no? Pero digamos, más allá yo no he verificado si el documento está con su firma o no lo he hecho porque yo no soy parte del consejo directivo, ¿no es cierto? Entonces, pero se remitió al consejo directivo por parte de la gerencia legal. Gracias. Pasemos al último tema del interrogatorio que la Procuraduría ha preparado, referido a la transitabilidad. Dado que en los contratos de concesión de los tramos 2 y 3 del Eres al Sur se establecieron montos máximos para el pago por el concepto de transitabilidad, el comité verificó que el cronograma y montos parciales establecidos en la cláusula 821 de dichos contratos de concesión correspondían con el monto máximo de pago por transitabilidad establecido. O sea, nosotros nuevamente aprobamos el contrato en su conjunto que contiene las tablas de transitabilidad, de pago de transitabilidad, aprobados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Este contrato también lo ve el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, o sea, da su opinión, y nadie se dio cuenta que había un error, ¿cómo se llama? Material al respecto de uno de los montos, ¿no? Pero que no modificaba el monto total, sino que la asignación, digamos, de un tramo a otro había variado. Y se le requirió a Proinversión la aclaración de este tema, y como ve, la carta de aclaración no lo emite el comité, la emite el coordinador técnico sectorial, que es el encargado del proyecto. Y responde en su carta que sí, que había un error material en la asignación de los montos, o sea, pero que el monto total no había variado. Y que ellos podían, el CLMTC podía corregir si así lo amerita, pero bajo el concepto, nuevamente, de suma alzada de los contratos que establece Proinversión, dice el coordinador técnico sectorial, en realidad es a riesgo de cada postor, a cada adjudicatario. Eso es lo que en resumen dice el coordinador técnico sectorial, y eso reafirma lo que le digo. O sea, nosotros hacemos contratos a suma alzada, que aún en la existencia de, digamos, estos errores materiales que a veces sucede,
El riesgo no es para el Estado, el riesgo es para el que finalmente llevó adelante el proyecto. Ese es el concepto de su manzana, ¿no? Gracias, señor Bravo. Señores magistrados, la Procuraduría ha concluido su interrogatorio. Muchas gracias. Si algún abogado va a hacer una pregunta, ¿te preguntas? ¿A interrogar? Doctor Su. Muchas gracias, señor magistrado. Señor Sergio Bravo, muy buenos días. Buenos días. Una pregunta. ¿Usted conoce personalmente al señor Jorge Peñaranda Castañeda? No, no lo conozco. ¿Usted recuerda entre los meses de agosto y noviembre del año 2004, entre agosto y noviembre del 2004, ¿usted recuerda haber participado en una reunión en Palacio de Gobierno donde estuvo presente el presidente Alejandro Toledo, el ministro Ortiz, el viceministro Palacio Lanfranco, el señor René Cornejo, director ejecutivo por inversión, y otros funcionarios de gobierno, donde se trató sobre el proceso de promoción de la inversión privada de la IRSA Sur? Primero, yo no he participado en ninguna reunión previa, digamos, al encargo que hemos tenido nosotros de la IRSA Sur, menos en Palacio de Gobierno, ¿no? Entonces, no lo conozco al señor, no sé de esa reunión, y nosotros hemos presentado corroboración de que no estuve, digamos, en esa reunión, ¿no? Ya. ¿Qué corroboración hemos tenido? Es mi ingreso a Palacio no está registrado en los 6 meses, o sea, 3 meses alrededor más o menos de esa reunión. No he entrado a Palacio, mi ingreso a Palacio. El señor Rodríguez, el señor Ortiz, el señor Cornejo han declarado que no recuerdan que yo haya participado y también son nombrados en esa participación. Entonces, y el señor Peñaranda en pleno juicio declara que no me conoce. Que por qué finalmente establece que supuestamente asistí es porque alguien del MTC le dijo que yo había participado. Eso fue su declaración en juicio. Y lo raro es que en la investigación hay 3 declaraciones exactamente iguales, en 3 fechas distintas. Exactamente iguales, literalmente iguales. En unas dice que habría participado y en la final dice que he participado. Entonces uno dice, ¿cómo puede alguien declarar con tal memoria, con tal exactitud en 3 veces y finalmente variar solamente en una palabra su declaración? O sea, todo indica que finalmente esto no es producto de, digamos, realmente... Y nunca corroboró, el señor Peñaranda nunca aportó ninguna corroboración al respecto de ese tema. En ese momento era aspirante a colaborador eficaz, luego condenado a 25 años por haber recibido dinero de Odres, ¿no es cierto?, en la etapa de supervisión de obra, que es la etapa, digamos, de ejecución. Y por eso es que pienso que de repente fue parte del proceso de colaboración, pero que no se concretó al final, ¿no? Señor Sergio Bravo, sin perjuicio que usted ha señalado que no lo conoce personalmente al señor Peñaranda, le pregunto, ¿usted o los miembros del Comité de Proinversión que tuvieron a cargo el proceso de la promoción de inversión privada, de la licitación de la IRSA Sur, tramos 2 y 3, recibieron algún tipo de información o asesoría durante este proceso de parte de el señor Jorge Peñaranda o de la empresa que él lideraba, Alfa Cónsul? No, porque el señor Peñaranda nunca ha sido reconocido como un experto en concesiones, nunca participado en concesiones. O sea, él es un experto en ingeniería y supervisión de obras, ¿no? Pero no en estructuración de concesiones, o sea, no tendríamos por qué. Nosotros tenemos nuestros propios asesores, el señor Rebolledo, internacionalmente reconocidos, que sí nos han asesorado, ¿no? Pero no, el señor Peñaranda, ¿no?
Señor Sergio Bravo, usted en su declaración del 11 de diciembre del 2025 ha señalado cómo se organiza la inversión para que se pueda entender. Usted dice que el consejo directivo es el que toma la decisión. Y también ha señalado el día de hoy que el MTC es el dueño del proyecto. Entonces yo le pregunto, ¿qué órgano de gobierno decide qué proyecto se remite a Proinversión para que se someta a un proceso de promoción de la inversión privada? Cualquier entidad, digamos, nacional o subnacional, ¿no? Las nacionales, que son los ministerios, y las subnacionales, los gobiernos regionales, que también pueden remitir a Proinversión, encargarles el proceso de promoción de la inversión privada. Pero los dueños de los proyectos son estas entidades, ¿no? Los gobiernos nacionales o subnacionales. No dejan de ser, por eso es que después de la adjudicación terminan firmando los contratos y tienen que revisar todo el proceso para estar seguros de que finalmente ha sido, digamos, adjudicado en condiciones favorables, ¿no? Entonces, ellos son los dueños, que encargan a Proinversión mediante carta siempre, va al consejo directivo y el consejo directivo acuerda incorporar. No hay otro procedimiento. Dígame, usted tiene conocimiento usted nos ha señalado también en su declaración del 11 de diciembre que ha participado como en 70 procesos, nos ha dicho, de diferentes modalidades. Le pregunto, ¿ha tomado usted conocimiento durante ese tiempo si se ha dado casos donde Proinversión no ha aceptado llevar un proyecto a un proceso de promoción de la inversión privada? No, la verdad que no, porque generalmente son encargos que ya previamente se han conversado entre los ministros. No me acuerdo de ningún caso realmente. Son todas las preguntas, señor magistrado. Gracias, señor Bravo. Gracias. ¿Algún otro señor abogado? Ninguno. Su abogado defensor puede preguntar. Muchas gracias. Señor abogado, señor juez. Sí, Sí, de la defensa de Abraham Danoon, una sola pregunta nada más, por favor. adelante. Muchísimas gracias. Señor Sergio Bravo, muy buenos días. De la defensa del señor Abraham Danoon, díganos usted, en esta etapa, ¿nos podría mencionar si usted conoce o conoció al señor Abraham Danoon en el año 2004 a 2006? No lo he conocido. Eso es todo. Muchísimas gracias. Ahora sí, doctor García, puedo preguntar. Muchas gracias, señor magistrado. Ingeniero Bravo, dígame, usted preguntas fundamentalmente de precisión le voy a hacer en relación a lo que ya ha declarado yo creo suficientemente. Usted ha señalado que ha enseñado en la Universidad de San y que también en esa universidad fue profesor el señor Alejandro Toledo. Mi pregunta específica es, ¿usted ha compartido con el señor Toledo en el marco de ese común empleador algún tipo de actividad académica, docente, profesional durante el tiempo en que ha sido profesor de la Universidad de San? Yo ingreso, creo que si la memoria no me falla, debemos tener una diferencia de 20 años en términos generacionales, ¿no? Yo ingreso de San y de asistente, pero no compartimos labores, ¿no? Y eso se ha corroborado porque la Fiscalía preguntó a San, y eso lo manifesté antes, si habíamos compartido trabajo, si habíamos ido de viaje juntos, no sé qué otras preguntas adicionales hizo. Y la institución, la universidad, contestó que no, como no consta en ningún documento que hayamos compartido. Entonces, eso, digamos, está verificado y por lo tanto nuestro vínculo es básicamente el haber coincidido, ¿no es cierto? Como dos profesores en la Católica o dos profesores en la Universidad de San Marcos coinciden en dictar. Esa es nuestra coincidencia, ¿no? Muchas gracias. Y dígame, durante la investigación, ¿a usted se le levantó el secreto de las comunicaciones, específicamente llamadas telefónicas?
Yo creo que sí, no estoy seguro, la verdad, porque una de las cosas que yo hubiera pedido, ¿no? Hubiera pedido, porque eso es lo que manifesté al inicio, ¿no? Acá hay digamos, una investigación con acusación sorpresiva, porque me investigaron por la colusión con Odebrecht, sin mencionar con quién. Del control de acusación salió que nos coludimos con Odebrecht y las consorciadas y sus representantes legales, lo cual no había sido investigado. Pero en la sentencia sale que no solamente ahora ya es con las consorciadas, sus representantes legales, sino con algún funcionario público, que pienso que ni siquiera tampoco refiere quién es, ¿no? Pero, digamos, en referencia digamos, a señor Alejandro Toledo, lo que en su momento hubiéramos establecido es que evidencie ese levantamiento del secreto de telecomunicaciones, porque hubiera un acto de defensa, pero es un acto de defensa que no pudimos hacer porque no sabíamos de qué íbamos a estar sentenciados, ¿no es cierto? O sea, es una falta digamos, de un derecho de defensa que constitucionalmente debería ampararnos, pero no se dio. Y en ese levantamiento se hubiera verificado que ni antes, ni durante, ni después de la adjudicación hubiéramos tenido comunicación. Quisiera entrar ahora a algunos aspectos de precisión en relación a su nombramiento en Proinversión. Usted efectivamente ha señalado que ha sido nombrado, digamos, desde la década de los 90 como miembro del antecedente de Proinversión. Me gustaría que nos indique, por favor, de manera precisa, cuando ha sido usted nombrado como miembro o presidente del Comité de Infraestructura de Proinversión o de sus antecedentes, esa resolución suprema por el cual lo nombran, ¿por cuántos presidentes usted ha sido ratificado esa resolución? Es decir, ¿cuántos presidentes de la República han ratificado resoluciones supremas por las cuales a usted lo designan como miembro presidente del Comité Especial de Proinversión? Claro, yo ingreso a trabajar a Proinversión en el año 97, ¿no? 8 años antes de este proceso, en el cual estamos bien. En ese momento fui, digamos, nombrado por el Consejo Directivo a recomendación del ingeniero Pedro Sánchez, entonces director ejecutivo de Proncepre. Antes Proinversión en ese momento se llamaba Proncepre, en la parte de concesiones, ¿no? Y recomendado también por el ingeniero Daniel Jocama, que era ministro de Energía y Minas. Y me nombraron en el primer comité de concesiones que hubo, que es de la línea de transmisión Mantaroso-Caballo. Porque yo trabajaba en el sector eléctrico, o sea, yo era parte del sector eléctrico en ese momento. Entonces, así es como llego, y ese nombramiento del Consejo Directivo de Proncepre en su momento fue ratificado por el ingeniero Alberto Fujimori, porque era el presidente en ese momento, ¿no? Y así, en ese momento, yo fui asignado a otros comités y todas esas resoluciones fueron firmadas por el señor Fujimori, porque también fue, por ejemplo, nombrado en la línea de transmisión, digamos, Socabaya Montalvo de la parte sur. Entonces, así fuimos evolucionando en el tiempo, que eran antes unidades especializadas, digamos, por proyecto, ¿no? Llegó el año 2000 y, como refiero, muchos nos retiramos del sector público o terminó nuestro contrato en ese momento, pero nos volvieron a convocar el año 2001, ¿no? Mediados de 2001, nuevamente el que me convoca es el ingeniero Pedro Sánchez. El ingeniero Pedro Sánchez, que había sido el primero que me convocó en el año 97, me vuelve a convocar en conjunto a los otros dos miembros, al señor Alberto Pascofón y al señor Patrick. El señor Pedro Sánchez también propone al Consejo Directivo de ese momento, que creo que estaba el
el doctor Danilo presidiendo, y a su vez lo ratifican como, en ese caso, el presidente Toledo, que era en ese momento, digamos, el que ratificaba las resoluciones supremas. Igual fue en los cambios del 2004, donde renuncia Alberto Pacofón a la presidencia. Él era presidente del comité desde 2001. Renuncia, y el director ejecutivo de ese momento, en vez de pedir que digamos, se reemplace, rotó el comité, es decir, me nombraron a mi presidente y Alberto pasó a ser miembro del comité. Y también la resolución suprema fue ratificada en ese momento por el señor Toledo. Luego fui nombrado miembro de los comités, de otros comités, a partir de 2006, digamos, ratificado por el presidente Alan García, ¿no? En 2 comités. Entonces, esa ha sido mi trayectoria, y en cada cambio que ha habido de asignación de comités, etcétera, el presidente que en ese momento estaba, digamos, que ejercía la presidencia, fue el que ratificó la resolución suprema. Pero esto nace básicamente de las propuestas de los directores ejecutivos o de los presidentes del consejo directivo, que cómo se hace el proceso, ¿no? De acuerdo. Quisiera entrar ahora un poco en la intervención de manera general, específica, que usted tiene dentro de Proinversión. Y usted ha señalado en varias respuestas que le han hecho tanto la Fiscalía como la Procuraduría, que el comité era como una especie de primera instancia. ¿Nos puede explicar un poquito más, creo yo, para esclarecer esto a los miembros de la sala? ¿Qué significa esto de primera instancia y sobre todo en relación a su interrelación con la coordinación técnica sectorial, que es el órgano técnico propiamente, y el órgano decisorio, ¿no? Que sería el Consejo Directivo? Claro. Aquí hay dos fases, ¿no? Hay una fase directiva del proceso del encargado, y esto nace el año 97. La norma se dicta el 96, pero empieza a ejecutarse el 97, que es el Decreto Supremo 059-96 del PCM. Y ahí establece claramente que el encargado del proceso, digamos, de adjudicación, de promoción de la inversión privada, es el Consejo Directivo, digamos, en ese momento se llamaba PRONCEPRI, ¿no? Y PRONCEPRI luego se aclara que es el Consejo Directivo de Proinversión, ¿no? Porque en ese momento era el Consejo Directivo de PRONCEPRI, en concesiones, ¿no? En el área de concesiones. Luego, digamos, también establece que se delega al comité de delegación, al comité de la conducción del proceso hasta la adjudicación, según las bases, como expliqué anteriormente. Y entonces se establece el funcionamiento del comité conduciendo, pero como hay un principio administrativo, como establezco, yo siempre me refiero a las obras del doctor Morón, es delegar no significa que no se puede delegar funciones, pero no se puede delegar responsabilidades. Y al delegar, nosotros hacemos digamos, el seguimiento más, digamos, a cada acto, y somos el filtro de primera instancia, pero ratificamos cada acuerdo, lo relevante, lo sustancial, digamos, inmediatamente, y lo no sustancial ya al cabo de cada documento, digamos, de aprobación de las versiones finales o las versiones parciales de contratos, bases, etc., ¿no? Y ese es el proceso interactivo, ¿no? Entonces, el comité es delegado para ir haciéndole seguimiento por el Consejo Directivo, pero le rinde cuenta al Consejo Directivo, y finalmente ese es el sistema de aprobación que tenemos, ¿no? Y dígame, de todos los cuestionamientos o preguntas que le han hecho a la Fiscalía y la Procuraduría en relación a las modificaciones, a contratos, bases, todas esas decisiones que se tomaron por parte del comité, ¿fueron decisiones no esenciales o aspectos no esenciales o aspectos esenciales?
La mayoría, como es lo del plan de promoción, las cosas de modificación de fechas, son básicamente cuestiones esenciales que fueron sometidos al Consejo Directivo, ¿no? Y dígame, esas cuestiones que fueron planteadas y decididas en usted como primer filtro, ¿podían haberse ejecutado sin la finalmente ratificación o aprobación del Consejo Directivo? No. Supongamos que hay una duda sobre algo que es sustancial o no sustancial, pero igual el documento final es aprobado por el Consejo Directivo, ¿no? Entonces, por un lado o por el otro, va a tener la aprobación, o sea, digamos, del Consejo Directivo. Entonces, pero como dije anteriormente, para nosotros establecer ese acuerdo, para ver si era sustancial o no sustancial, nos guiamos del informe legal, de la parte legal, donde el abogado del proceso establecía si era sustancial o no era no sustancial. Y dice claramente su informe legal, cuando es sustancial, dice, siendo un acuerdo de carácter sustancial, se debe elevar al Consejo Directivo. Y eso está en el resumen ejecutivo, ¿no? Entonces, el informe legal de la UAO. Y con eso elevamos al Consejo Directivo. O sea, cumplimos con la recomendación en cada caso de lo que establece el informe legal, ¿no? Y dígame, señor Bravo, si efectivamente el esquema es como usted lo comenta, tiene el órgano técnico, ¿no? Con ingenieros, financistas, abogados, que es la coordinación técnico-sectorial, y tienes el órgano decisor, que es el Consejo Directivo, como lo explica usted. ¿Cuál es el aporte de ustedes tres como comités en ese procedimiento del que usted ha hecho mención? ¿Qué aporte y, por tanto, qué justifica como funcionarios públicos que ustedes estén en esa parte intermedia? O sea, nosotros aliviamos al Consejo Directivo porque hacemos un primer filtro de las decisiones. Comentamos, intercambiamos opinión con el técnico sectorial en lo que nos parece razonable y lo que nos parece no razonable, hacemos que lo revisen nuevamente. Entonces, cosa que no podría hacer el Consejo Directivo o el proceso sería muy, muy extenso, ¿no? Entonces, y tampoco con las ocupaciones que tienen los ministros no podrían hacer cada uno de esos. Entonces filtramos, hacemos que sea lo más razonable posible para que los ministros con mayor tranquilidad puedan aprobar, digamos, pero también ha habido casos donde aún con el filtro nuestro no han aprobado simplemente lo que pedíamos, ¿no? Uh-huh. ¿Y cuál sería el expertise común que tendrían los tres miembros del comité? En realidad, si usted tuviese que precisar y decirnos el expertise común que teníamos los tres, porque yo soy ingeniero, el señor Paco Font es economista, el señor Barclay, la verdad que no tengo conocimiento de qué profesión tiene, pero ¿cuál sería el denominador común técnico que tendrían ustedes tres? Yo creo que básicamente experiencia directiva, ¿no? O sea, de que habíamos tenido en algún momento algún cargo, digamos, que pueda... Lo que pasa es que un comité es como un directorio de una empresa, ¿no? Y digamos, algo así que debajo de una junta general de accionistas, que es el consejo. Ese directorio, uno tiene que tener experiencia en poder identificar, digamos, algunos incoherencias, algunas cosas que finalmente puedan no tener los informes elaborados por la parte técnica. Un director de una empresa no revisa cada documento, pues también no tendría, digamos, forma, ¿no es cierto? Porque viene algo de operaciones, de marketing, de finanzas, etc. Pero tiene que tener experiencia directiva, sea en empresa pública, privada, organismos, etc. Esa es la experiencia más rica. Y claro, la experiencia en haber fomentado infraestructura mucho más, ¿no es cierto? Haber trabajado, le daría una cuota adicional para poder aportar, ¿no? Entonces es directiva y es experiencia en promoción de infraestructura, pero no es, o sea, no es ingeniero, no es financista, no es abogado. Puede tener cualquiera de estas profesiones, pero es mejor tener la experiencia que he referido, ¿no? Quisiera preguntarle ahora en relación a
la reunión a la que se ha hecho ya mención por el señor, bueno, que mencionó el señor Jorge Peñaranda y a la que también ha hecho alusión la Procuraduría y también en su momento la Fiscalía. Yo quisiera preguntarle, para no volver sobre lo mismo, sobre un aspecto muy específico. El señor Peñaranda señaló en su declaración, como se ha expuesto por las preguntas de la Fiscalía y de la Procuraduría, que las personas que estaban de proinversión ahí básicamente fueron convocados para que el presidente Toledo, expresidente Toledo, en ese momento les indique la forma de contratación por concesión del proyecto IRSA Sur. ¿Qué nos puede usted decir al respecto sobre esa afirmación? ¿Usted puede decir algo relevante de cara a poder evaluar la plausibilidad o verosimilitud de lo que ha dicho el señor Peñaranda en este punto? La verdad que esa afirmación carece de fundamento por lo siguiente. O sea, estamos hablando de septiembre de 2004, o sea, más o menos, no puedo precisar la fecha exacta, pero debe ser alrededor. Pero la definición de cómo debería llevarse a cabo los ejes IRSA ya se había dado en 2003. En 2003 ya se había definido que todos los ejes deberían realizarse vía concesiones. ¿Por qué no se hizo la IRSA Sur el 2003? Porque no tenía estudios. Entonces, lo que se dijo es, hagamos una pausa, se termina el estudio y recién retomamos, digamos, el proyecto. Entonces, esa es básicamente digamos, lo que estableció. Pero el encargo ya estaba dado y el encargo era por concesión, porque nadie encarga por inversión para hacer obra pública. Se encarga por inversión para hacer concesiones, ¿no? Entonces, eso ya estaba en el 2003. Entonces, si en el 2004, en septiembre, supuestamente, según el señor Peñaranda, el presidente llama a gente de proinversión para indicarle que debe ser por concesión, no es verosímil, ¿no es cierto? O sea, ¿por qué reiterar algo que ya estaba encargado? Y además, y algo muy, muy importante es, no era proinversión a quien tenía que darle ese encargo. Si así hubiera sido, tenía que ser al MTC, al ingeniero, al ministro Ortiz, decirle, encarga tú a Proinversión que se haga por concesión. Pero no depende de Proinversión decidir si aún en el supuesto que no se hubiera encargado, Proinversión no puede decidir por sí solo hacer el tema por concesión. Tendría que haberle pedido directamente al ministro Ortiz. Entonces, ¿para qué nosotros íbamos a estar presentes? ¿Para qué íbamos a recibir un encargo que no es ejecutable si el ministro Ortiz no quiere encargar por concesiones o quiere hacerlo por obra pública, ¿no? Entonces, el encargado, el dueño del proyecto, repito, es el Ministerio de Transporte y Comunicaciones. En este caso, representado por el ministro Ortiz. De acuerdo. Quisiera entrar, bueno, y simplemente yo sé que usted ha respondido esto, pero quisiera una respuesta precisa. ¿Usted tenía alguna posibilidad dentro de su posición como miembro del comité, alguna posibilidad legal, técnica, alguna forma de acelerar el estudio de factibilidad del MTC? No hay forma, porque nosotros no intervenimos en el estudio de factibilidad. Nuevamente, la única forma de acelerar el estudio de factibilidad era hablando con la gente del Ministerio de Transporte y Comunicaciones que aceleren el estudio de factibilidad. Proinversión no tenía nada que hacer en la aprobación. He referido que eso finalmente no solamente corresponde a la parte legal, ¿no? O sea, el estudio de factibilidad bajo la ley 27293, que era la ley del SNIP en su momento, la unidad formuladora, la unidad ejecutora del estudio es el MTC. Entonces, ¿qué podría hacer Proinversión para acelerar? Absolutamente nada, porque no podía intervenir. Y esa no intervención fue preguntada al que hizo el estudio, que es el ingeniero Rodríguez, y el ingeniero Rodríguez respondió que es Sergio Bravo. Y Proinversión no intervinieron en el desarrollo del estudio. Se le preguntó también al señor Farromeque, que era el de la unidad formuladora. Tampoco, ellos tenían sus propios procedimientos y cuando aprobaron, recién remitieron a Proinversión. A partir de ese momento, Proinversión tenía contacto con el estudio de factibilidad, pero ya estaba aprobado.
Quisiera ahora entrar para esclarecimiento de los miembros de la sala en el procedimiento mismo, ¿no? En el procedimiento ya de concesión de EPSASUR. Pero antes de entrar en los detalles y en las distintas decisiones que como comité y primer filtro tomó, sí me gustaría, para que quede claro, que nos explique un poco la naturaleza de la concesión en relación sobre todo a una obra pública y cómo eso marca diferencias entre lo que es un estudio de factibilidad y un estudio de ingeniería definitiva. ¿Nos podría, ingeniero, esclarecer esto de cara, obviamente, que esto quede suficientemente claro para los miembros de la sala? Claro. El estudio de factibilidad, primeramente, digamos, se hace no con los parámetros exactos de los metrados, de la cantidad de, digamos, de cemento, de fierro, mano de obra, etc. No se hace con la forma exacta ni los precios que se establece, sino es un estudio, digamos, que aproxima la obra. Pero Proinversión hace todos los concursos, absolutamente todos, con estudio de factibilidad, porque para Proinversión, ¿qué es importante? Es el monto de inversión que se establece como acuerdo, que en este caso ese monto de inversión, digamos, de aproximadamente por eje $250 millones, estaba representado por un pago por la inversión, ¿no? Pero me voy a referir al monto de la inversión para no confundir. $250 millones, digamos. Entonces, ¿qué hace el Proinversor? Dice, bajo este presupuesto, así tu estudio definitivo posterior, porque ¿qué pasa? Que en el contrato se le encarga al concesionario hacer el estudio definitivo. El estudio definitivo lo hace el concesionario. ¿Por qué se hace esto? Esto es lo que diferencia la obra pública de la concesión, porque se establece, digamos, el traslado del riesgo de diseño, el riesgo constructivo al concesionario. Se le dice, bien, en este presupuesto tú haz tu estudio, porque ya has analizado con el estudio de factibilidad la ingeniería, entonces haz tu propia ingeniería, haz tu propio diseño con tu tecnología, con todos los aspectos que consideres que deben hacer, pero acotado a este presupuesto y con los parámetros vinculantes de operación, de mantenimiento, con nivel de servicio que te has comprometido vía contrato. Entonces, para el Estado ya no se preocupa del incremento de costos, porque finalmente lo que ha hecho es hacer un contrato a suma alzada. Y lo que establece las cláusulas en este contrato de IRSA es a suma alzada. ¿Cuál es la diferencia con obra pública? No lo hace a suma alzada. Lo que hace es, yo después del estudio de factibilidad hago el expediente técnico, que sería el equivalente al EDI, lo hace con el Estado, lo hace a veces el privado por encargo del Estado, y eso hace que se ajuste el presupuesto por los nuevos precios y los nuevos metrados. Y entonces ahí vienen las grandes diferencias que uno puede notar, que hay más metrados, hay más precio. Entonces, cuando se cambia la naturaleza del contrato, vía las adendas que he referido, se cambia la naturaleza de suma alzada a la de precio unitario, a la de metrados ajustables, y eso hace que se eleve. Puede ser totalmente justificable los nuevos alcances, de repente están haciendo un carril adicional, no lo sé, no lo he analizado, eso ya corresponderá al análisis más fino del tema, pero sí se ajusta. En cambio, vía el contrato de concesión no podría ajustarse. Por eso es que se rompe el contrato de concesión y se ajusta vía metrados y precios unitarios, o sea, digamos en simple, se convierte en una obra pública. Que no se hace en ningún contrato, o sea, los contratos de concesión terminan como contrato de concesión con un monto definido y con, digamos, un ajuste conocido, digamos, que en este caso no debería haber variado más del 10-12%, ¿no? Entonces, esa es la diferencia, ¿no? Entonces, por eso es que la obra pública siempre sale más cara que, digamos, un contrato de concesión. O sea, si uno revisa experiencias, por ejemplo, de los hospitales por concesión de Barton, Caelín, cuestan 250 y por obra pública
hospitales similares cuestan 450 y por gobierno a gobierno cuestan 1.500 millones, porque todos son ajustables, ¿no? Todo se ajusta, ¿no? Eso, entonces, la lógica cuando se ajusta es de la obra pública busca hacer más obra, ¿no? O sea, hace cada vez más obra y por lo tanto se eleva el costo. En cambio, en la lógica de concesión es yo te acoté el precio. Entonces tú tienes que ir a cumplir con ese precio acotado el cumplimiento de la obra. Entonces, nosotros en ese caso, vale, la sentencia dice que nosotros somos culpables por haber, digamos, aprobado, entre comillas, el estudio de factibilidad. O sea, que no hemos hecho un acuerdo directo de colusión, dice la sentencia, ¿no? Pero por haber aprobado, digamos, esto, hemos permitido que luego la adenda abre el contrato y finalmente ocurra lo que ocurrió. Pero claro, es un traslado de una responsabilidad que nosotros no íbamos a imaginar que iba a pasar en el futuro. O sea, digamos, en realidad entonces, incluso no, lo que dice la sentencia es que no es un daño directo. O sea, nosotros no hemos ocasionado el daño, sino hemos promovido a que otros, en su imaginación y en su forma de razonar, corrijan, digamos, y finalmente abran el contrato, lo conviertan en obra pública y finalmente ocurra lo que ocurrió. Pero como digo, el contrato de concesión tenía cláusulas claras, que no podía abrirse ese contrato porque incluso errores, incluso imprecisiones, tenían que ser absorbidas por el concesionario. Eso dice el contrato. Es un proyecto referencial, así dice, cuyo, digamos, variaciones son asumidas por el concesionario, entonces no debería abrirse, salvo que se cambien los alcances, pero eso ya corresponde a otro arreglo entre el concedente y el concesionario, pero ya no es el contrato de concesión original. Y dígame, un poco retomando su pregunta, usted, por lo tanto, de lo que podemos entender es que usted sostiene que de alguna forma la desnaturalización de la concesión se produce con las adendas posteriores que de alguna forma transforman un contrato de concesión en un contrato de obra prácticamente y que permiten estos incrementos por los valores de la construcción. Y dígame, ¿usted ha tenido algún tipo de intervención en estas adendas 3, 4, 5, 6 a las que he hecho mención que producen esos incrementos en el valor de la obra? No. Y es bueno recordar lo que dijo el señor Barata, ¿verdad? Dijo, el contrato fue malo, el que firmamos fue malo. La única forma de solucionar el problema fue a través de las adendas y a través de los arbitrajes, que coincide con lo que les estoy diciendo, ¿no? Entonces, el contrato que nosotros entregamos fue un contrato digamos, a evaluación del propio concesionario de que estaba mal hecho. Entonces, ¿por qué lo firmó? Digamos, no sé si sabía información mayor a la que nosotros tenemos lo que iba a suceder después, pero en el fondo sucedió así. Y dígame, entonces, perdón. Sí. No, adelante. Y dígame, para hacer quizás un poco más rápido esto, porque creo que nos queda 15 minutos para que acabe la sesión programada. Dígame, señor Sergio Bravo, ¿existía en el contrato alguna cláusula, el contrato de concesión final firmado, alguna cláusula que permitiese revisar el monto por el cual se estableció el proyecto de concesión, si es lo que usted denomina un contrato suma alzada? Había una cláusula que decía las partes podrán más adelante revisar el valor establecido aquí como monto de la concesión. Todo contrato puede ser modificado en los alcances, ¿no? O sea, cualquier contrato puede ser modificado, es decir, por decir, ¿no? Hay una extensión de carretera adicional, como sucedió en la Red 5, por ejemplo, puentes adicionales. Entonces, las partes se ponen de acuerdo sobre eso, de los alcances diferentes a lo que tiene el contrato, ¿no? Entonces, esos contratos todos tienen esa característica, todos son modificables, pero tiene que haber alcances diferentes, adicionales, y no romper el contrato original, ¿no?
lo que se hace es como una obra adicional, como una obra, digamos, fuera del contrato, como una adenda que regula ese adicional. Pero no hace una modificación de los alcances originales del contrato, ¿no? Eso es lo que hay que, digamos, visualizar. Si el contrato original no fue modificado, entonces debería costar lo que se preveía. Si el contrato fue modificado por nuevos alcances, habrá que evaluar los nuevos alcances, pero esa es la forma como se trabaja. Dígame, quiero preguntarle sobre el tema de la exoneración del SNIP muy puntualmente. ¿Ustedes tenían alguna facultad legalmente o reglamentariamente establecida para exigir en el proceso de concesión el cumplimiento del SNIP? No era, o sea, la parte del SNIP no era facultad del comité, no ha tocado el comité porque eso es una facultad del MTC y del Ministerio de Economía y Finanzas. Cuando hay un proceso de exoneración del SNIP, para nosotros es un mandatorio de ley, o sea, no hay forma de decirle al MEF o decirle al dueño del proyecto del MTC, oye, no quiero el proyecto porque exoneraste del SNIP. Es un proceso normal, pero las exoneraciones son parte digamos, de las variantes que tiene el dueño del proyecto del MTC y que en este caso tiene el aval del MEF, ¿no? Entonces, para nosotros no puede ser, o sea, no podemos discutir una norma, o sea, no hay forma de facultad, no tenemos facultad, digamos, de interpretación legislativa, ¿no? Tenemos que cumplir la norma nada más. Y dígame, ¿conoce usted de otros casos distintos a IRSASUR en el que también se ha producido la exoneración del SNIP? Sí hay, pero no le puedo precisar los proyectos exactamente ahorita. De acuerdo. Dígame, el plan de promoción. ¿Nos puede decir si el plan de promoción, en el entendido de que sea con una información suficiente, como lo plantea la Fiscalía en su momento, beneficia exclusivamente o beneficiaría esa simplicidad, por decirlo así, del plan de promoción, beneficiaría únicamente a un postor o no tendría ningún tipo de beneficio a algún postor? A ninguno, porque el plan de promoción es una información muy general. Nadie podría tener ventaja porque, digamos, el plan de promoción es referencial, ¿no? Es como en materia de lo que es el esquema internacionalmente, se llama como TISA, ¿no? O Infomemo, que se hace a nivel internacional, que es un documento cortito para llamar la atención digamos, y COPRI utiliza ese documento desde que nació, desde el 91, pues es una práctica internacional. Entonces, pero no le dice las condiciones exactas, o sea, ningún postor tomaría una decisión sobre ese documento, tendría que esperar las bases y el contrato para poder saber por dónde va el proceso, ¿no? ¿Y en algún momento al comité le llegó algún tipo de queja de algún interesado o postor en el sentido de que en el plan de inversión no había información que consideraban relevante para decidir su intervención? Obviamente me estoy refiriendo a algún tipo de interesado postor distinto a Odebrecht. No, esas quejas no existen en ningún proceso. Dígame, en el tema de la participación de las empresas peruanas, ¿qué haría? Doctor García. Sí, doctor. Acá nos vamos a quedar para no romper la dilación. Ya, doctor. Nosotros tenemos otra audiencia, digo, luego de este. ¿Ya? De acuerdo. Entonces, vamos a suspender acá porque ya es tiempo muy prudente. El interrogatorio es más de hora 50. Entonces, en la siguiente sesión vamos a continuar. Sigue la defensa y luego preguntaremos los miembros del colegiado. ¿Correcto? Entonces, vamos a la agenda del mes de enero. La siguiente sesión, el 9 de enero, de 10 a 12. Subsiguiente, 16 de enero, de 9 a 11. La que sigue, 22 de enero, de 9 a 11. Y la última, 29 de enero, de 9 a 11.
Vuelvo a leer. 9 de enero de 10 a 12, 16 de enero de 9 a 11, 22 de enero de 9 a 11 y 29 de enero de 9 a 11. ¿Ya? Entonces, Secretaría, ofíciese al penal donde se encuentra recluido el doctor Toledo para que hagan comparecer en las fechas y horas señaladas. Entonces, señores, esas son las fechas. En la siguiente sesión, creo que ya vamos a terminar muy rápidamente ya el interrogatorio, estamos en la etapa final. Ingresaríamos a oralizar las piezas de las partes que sean oralizadas. En este caso, iniciaría el doctor Su, que ya alcanzó incluso su leyenda, su resumen, ¿no? Ya hemos señalado las pautas, señores. Vuelvo a señalar para no tener inconvenientes. Pueden hacer uso del medio tecnológico. Lo recomendable es que lo hagan para que todos podamos leer, todos a la vez, visualizarlo, ¿no? Y opinar sobre la misma. Digamos, la opinión, el debate va a ser sobre el contenido del documento leído. 2, se lee una sola vez el documento. No, para no estar repitiendo cada rato. 3, al momento de ofrecer un control formal, se hacen las partes y nos tienen que señalar lo que llamamos, ustedes llaman, creo, la utilidad probatoria. Lo que nos interesa es la utilidad. ¿Qué extremo, en este caso de su agravio, quieren probar? ¿No? Porque sería el inverso en la acusación. ¿Qué extremo de la imputación quieren probar? En este caso es qué extremo de su agravio desean acreditar, ¿no? De tal manera que tengamos muy puntualmente, centralmente el término de la utilidad probatoria, la utilidad, ¿no? Porque supone que esto ya ha sido debatido, su pertinencia en etapa intermedia, ya ha sido actuado en el juez de primera instancia, y aquí nos interesa el control formal y la utilidad, por favor. ¿Ya? Entonces, colegas, es ello. Vamos a hacer tomar la nota del caso, porque aquí hay dos cuestionamientos desde errores de interpretación normativa y errores de valoración probatoria. Centralmente, en eso ha centrado las apelaciones de todas las partes, ¿no? Y por ahí hablan de vicio estructural, ¿no? Que eso ya vamos a ver la consecuencia de, ¿no? Entonces, señores, por favor, yo les recomiendo hagan uso de la tecnología, ¿ya? Porque eso ayuda, la experiencia ha demostrado que ayuda bastante. Ayuda bastante. Entonces, señores, entonces Señor vuelvo a director señalar. de debates, si Sí, me señor. permite, si es que es posible que nos hagan llegar las relaciones de cada uno de los abogados que han proporcionado hasta el momento, también para tener en cuenta nosotros y no repetirlas. El doctor Su hizo llegar, ya se repartió, pero de todas maneras se Sí, va a repartir. para nosotros, claro que sí. Ha llegado el doctor Su, ha incorporado, el doctor Pérez García ha incorporado, la doctora también incorporado de una empresa, incorporado. Ya Sí, correcto. el doctor. Por parte de JJC también incorporamos documentales. Sí. Ya se les ha corrido, porque todo es oral, todo es público, no se oculta absolutamente nada. De tal manera que ustedes pueden hacer el seguimiento también. Siempre con las maneras de la reserva que el caso medita, ¿no? Sí, eso ya creo que está de más recomendar a profesionales de un nivel reconocido, ¿no? Estamos acá trabajando con la lealtad procesal del caso. ¿Alguna otra pregunta, doctor Meini? Ninguna, doctor. El doctor Ugas levantó la mano un momento. Sí, doctor. En todo caso, también pediríamos que la Fiscalía mande relación a los documentales que va a realizar, como es muy voluminoso el expediente, poder tener todos a la mano el listado de lo que se actuaría en cada sesión, ¿no? Para poder agilizar las audiencias, ¿no? A ver, el orden va a ser el mismo. ¿Se ha apagado su micro, doctor Ugas? Sí, lo escucho, doctor. La última parte no la he escuchado a usted. No, que solicitamos que la Fiscalía también pueda mandar su relación a efectos de poder agilizar las audiencias, porque son muchos tomos y muchos documentos que oran en la carpeta fiscal, ¿no? En el expediente judicial, perdón. Por eso ustedes verán que nuestra programación es en tema prudencial, ¿no? Es que cada 5 días, cada 7 días, porque tampoco podemos verificar nosotros. Entonces, pero ojo, señores, lo que está dando oportunidad es a los apelantes. Los apelantes son las defensas que han señalado los agravios. Luego de ellos vendrá el señor fiscal, si considera pertinente, actuar prueba que no se haya discutido.
y que considera pertinente o útil en este caso para reafirmar su teoría. ¿Correcto, señores? ¿Alguna otra inquietud? Señor juez, tenemos entendido que la Fiscalía también es apelante respecto a la sentencia en el extremo del señor Danón. Tiene usted razón. Tiene usted razón. En este caso, tendríamos que empezar con el señor Danón, señor fiscal. Sí, porque Sí, sí, no habría inconvenientes, aunque el Ministerio Público considera que más allá de lo que se ha manifestado en la acusación, no vamos a realizar ningún documento. Pero de todas maneras, para registrarlo, empezamos con el señor Danón, luego con el señor Toledo, ¿ya? En ese orden, sí, porque el Ministerio Público ha apelado la absolución del señor Danón. ¿Habrán correcto? Está bien, gracias, Roberto. Doctor Roberto. Entonces, el señor Abraham, luego ingresamos con el señor Toledo. Y luego los demás funcionarios, en ese entendido que los supuestos, de hecho, también difieren unos de otros. No es igual el supuesto imputado. ¿Correcto, señores? No hay más observaciones. El doctor Toledo levanta la mano. Bueno, no contesta. Señor Bueno, juez, señor sí. juez, estoy levantando la mano. Sí, dígame, doctor. Quiero solo verificar las fechas, si sería tan generoso. El 9 de enero de 10 a 12. Correcto. El 12 de enero de 9 a 12. 16 de enero. El 16 de enero de 9 a 12. De 9 a 11. De 9 a 11. Ya. Y el 26 de enero de 9 a 12. 22 de enero de 9 a 11. De 9 a 11. Y el 29 de enero de 9 a 11. De 9 a 11. Muchísimas gracias. Muy amable. Bueno, colegas, entonces nos vemos el 9 de enero. Que pasen un feliz año nuevo.